Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy veremos qué es Python y R y haremos una comparación entre estas dos herramientas. El mundo avanza hacia la próxima maravilla tecnológica. La ciencia de datos y la inteligencia artificial son las que lideran esto desde el frente. Están dando vida a cosas que no habíamos imaginado que serían ciertas. Si conoces este mundo, entonces también conoces los dos lenguajes de programación que siempre son un tema de interés y debate. R y Python son lenguajes de programación y ambos lenguajes son similares en algunos aspectos. Son gratuitos para descargar y utilizar y se utilizan principalmente en la ciencia de datos. Veamos cuáles son estos dos lenguajes y su uso. Primero, veamos brevemente qué es Python y qué es R. ¿Qué es Python? Ahora te explicaré qué es Python brevemente. Si quieres conocer un poco más en detalle esta herramienta, te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo. Python es un lenguaje de programación orientado a objeto de alto nivel e interpretado. Viene con estructuras de datos incorporadas, escritura dinámica, un proceso en el que se realizan verificaciones de tipo durante el tiempo de ejecución, y enlace, asignación de diferentes objetos entre sí, lo que lo convierte en un lenguaje superior utilizado para el desarrollo de aplicaciones. La sintaxis de Python es simple, fácil de leer y fácil de aprender. El intérprete de Python y las bibliotecas son de distribución gratuita. A los programadores les encanta Python porque les ayuda a aumentar la eficiencia de su código. Al ser un lenguaje interpretado, la depuración del programa se vuelve muy sencilla. Incluye bibliotecas como TensorFlow, Matplotlib, NumPy, Pandas, etc., que brindan funcionalidades sofisticadas. La edición de Jupyter Notebook, una aplicación web para compartir el código en tiempo real, facilita las explicaciones de la ciencia de datos. Ventajas de Python. Versatilidad. El lenguaje es uno de los más versátiles. Es limpio, sencillo de utilizar y está bien estructurado. La flexibilidad de Python hace que el análisis exploratorio de datos sea sencillo. Python está orientado a objetos, pero hace una transición a características funcionales que te permite entrar en diferentes paradigmas de programación. Código abierto. Python se puede descargar fácilmente, tiene uno de los foros de soporte más activo y cualquiera puede contribuir a mejorar las bibliotecas y sus funcionalidades. Librerías. Python tiene muchas librerías que son necesarias para llevar a cabo funciones importantes relacionadas con la ciencia de datos. Productividad. Sus capacidades de integración y control mejoran y ahorran mucho tiempo. Es integrable. Los códigos de Python son integrables. Los códigos de Python se pueden integrar con otros lenguajes de programación como C++. Desventajas de Python. La velocidad. Python es un lenguaje interpretado y por lo tanto es relativamente más lento que otros lenguajes de programación. Entorno móvil, ya que no es adecuado para entornos Android e iOS. Los desarrolladores afirman que es un lenguaje débil en tales entornos. Consumo de memoria. Python consume una cantidad significativa de RAM. El proceso se vuelve más lento cuando se necesita acceder a más objetos. Capas de acceso a la base de datos. Las capas de acceso a las bases de datos de Python están subdesarrolladas en comparación con la conectividad de base de datos de Java JDBC y la conectividad de bases de datos abiertas o DBC, lo que la convierte en una conectividad de base de datos menos utilizada. Subprocesamiento. El subprocesamiento, flujos de múltiples funciones, al mismo tiempo es una desventaja en Python debido a su Global Interpreter Lock, GIL. Por otra parte, R es un lenguaje de programación para análisis estadístico o computación y gráficos. R viene con una amplia gama de técnicas estadísticas como modelado lineal, modelado no lineal, pruebas estadísticas, agrupamiento, etc. Uno de los puntos fuertes de R es la facilidad con la que se pueden producir un gráfico, incluidas las notaciones y fórmulas matemáticas. R está disponible como software gratuito. Compila y funciona en Unix, Windows y macOS. R permite a los programadores agregar funciones adicionales, definiendo funciones específicas del usuario. Para tareas intensivas, el usuario puede vincular los códigos C y C++ durante el tiempo de ejecución. R se puede extender con otros lenguajes como C++ usando los paquetes. Ventajas de R. Es de código abierto. Es un lenguaje de código abierto y su descarga y uso son gratuitos. También se puede contribuir optimizando su código fuerte. Independiente de la plataforma. Puede funcionar en todos los sistemas operativos como Unix, Windows y Mac. Gestión de datos. A través de sus paquetes como ReactDR y TPLIR,
R tiene la capacidad de convertir un código desordenado en uno estructurado. Diagramas y gráficos. A través de ggplot y plotly, R crea gráficos atractivos con notaciones y fórmulas. Disponibilidad de paquetes. R tiene numerosos paquetes dedicados al desarrollo de aprendizaje automático, análisis de datos y proyectos estadísticos. Desventajas de R. La memoria. R consume más memoria, ya que todos los objetos se almacenan en la memoria física, como el tiempo. A medida que el programa tiene más datos, el proceso se ralentiza. Seguridad. R carece de seguridad básica, que hace que sea muy difícil de integrar en aplicaciones web. Difícil de aprender. A diferencia de Python, R es un lenguaje complicado y difícil de aprender para un principiante. Tiempo de ejecución lento. R es un lenguaje de procesamiento lento. En comparación con otros lenguajes como MATLAB y Python, lleva más tiempo dar una salida. Manejo de datos. El manejo de datos en R es tedioso, ya que requiere que todos los datos estén en un solo lugar. No es ideal para Big Data, sin embargo tiene una integración que facilita un poco el manejo. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las diferencias clave entre Python y R? Pues los dos son los lenguajes preferidos en ciencia de datos, análisis de datos, aprendizaje automático, etc. Aunque se usan para propósitos similares, difieren entre sí. R se enfoca principalmente en la parte estadística de un proyecto, mientras que Python es flexible en su uso y trata tareas de análisis de datos. R es una poderosa herramienta para visualizar datos en forma de gráficos. En cambio, es difícil utilizar R en un entorno de producción, debido a sus herramientas aún por desarrollar, mientras que Python se integra fácilmente con un entorno de trabajo complejo. Teniendo en cuenta el rendimiento, Python es una mejor opción, ya que se ejecuta más rápido en todos los entornos que R. Sin embargo, ambos lenguajes son los favoritos de los fanáticos para que las personas trabajen según su uso. Veamos ahora una comparación completa entre Python y R. Python es un lenguaje de propósito general que se utiliza para la implementación y el desarrollo de varios proyectos. Python tiene todas las herramientas necesarias para llevar un proyecto al entorno de producción, mientras que R es un lenguaje estadístico, utilizado para el análisis y representación visual de los datos. Python es más adecuado para el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y las aplicaciones web a gran escala, mientras que R es adecuado para el aprendizaje estadístico, al tener librerías muy potentes para experimentar y explorar datos. Python también tiene muchas librerías, sin embargo, puede ser complejo entenderlas todas, mientras que R, al tener menos librerías en comparación con Python, son más fáciles de entender. Python se puede usar para varios propósitos, como construir una interfaz gráfica de usuario, desarrollar juegos, etc., a pesar de ser un lenguaje orientado a objetos. En cambio, R, junto con la programación orientada a objetos, también se puede utilizar para desarrollar música. Python tiene una sintaxis simple y es fácil de aprender, mientras que R tiene una sintaxis relativamente compleja y la curva de aprendizaje no es sencilla. Los paquetes estadísticos de Python son menos potentes y los paquetes estadísticos de R son muy potentes. Python se utiliza principalmente cuando el análisis de datos debe integrarse con aplicaciones web, mientras que R generalmente se utiliza cuando la tarea de análisis de datos requiere computación, análisis y procesamiento independiente. Python se puede utilizar para crear aplicaciones desde cero, mientras que R se puede utilizar para simplificar problemas matemáticos complejos. Hay muchos IDEs de Python disponibles para elegir. Algunos de ellos son Jupyter, Notebook, Spider, PyCharm, etc. Mientras que en R, algunos de los IDEs para el lenguaje R son RStudios, Stated, etc. Por último, Python es más popular y tiene una gran base de usuarios. Los usuarios principalmente de Python incluyen desarrolladores y programadores, mientras que R es menos popular entre los usuarios. Sus usuarios incluyen científicos e investigación y desarrollo que con frecuencia dependen del análisis de datos. Como conclusión, podemos determinar qué es discutible cuando se trata del uso de Python o R. Ambos lenguajes tienen sus ventajas y desventajas. Mucha gente usa Python, pero R también está en uso. Python se usa para una amplia gama de características y R se utiliza principalmente para estadística. Depende del usuario elegir el lenguaje según el requisito. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que te haya sido útil. De haber sido así, te agradecería que te suscribieras al canal, ya que me ayuda a seguir haciendo vídeos. También me gustaría que le dieras a like y que dejaras tu opinión en los comentarios. Muchas gracias.